Saludos, mi nombre es Marco Nogués y en este video vamos a resolver un problema cuyo objetivo es relacionar las gráficas de velocidad con las gráficas de posición para un movimiento con rapidez constante. Vamos a utilizar el método Cornell para tomar notas, es decir, en la parte izquierda tenemos un margen dedicado para poner las ideas principales y en la parte central vamos a ir resolviendo el problema. Este ejercicio aparece en el libro de Randall Knight de física, de una aproximación estratégica, y justamente hace uso de una estrategia general para resolver problemas que consiste en 4 pasos que se pueden aplicar a todos los problemas de física en la cual queremos modelar una situación de la naturaleza, donde primero tenemos que simplificar e idealizar, luego visualizar y usar diferentes representaciones, luego resolver y finalmente evaluar el resultado. Entonces, como paso número 1, lo que nosotros tenemos que hacer es leer en voz alta el ejercicio. Lo voy a hacer ahorita. Y dice, en la siguiente figura se representa el movimiento de un automóvil en una gráfica de posición contratiempo. Entonces podemos ver un sistema de ejes coordenados, donde en el eje horizontal está representado la lectura de cronómetro, o conocido como instante de tiempo, cuyas unidades van a ser los segundos, y del lado del eje vertical tenemos representada las posiciones en metros. Es el momento justo para tratar de recordar cuáles son las ideas principales. Entonces, como les he dicho, parte es revisar esta estrategia, entonces vale la pena colocar en el margen los puntos de la estrategia, y hay que revisar el tema de las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme, mejor conocido como rapidez constante. Entonces es un momento que ahorita hagas esta anotación, traigas de tu memoria o que revises las notas en un libro, qué es lo más importante del movimiento con rapidez constante y cómo son las gráficas de rapidez constante. Para el video y haz este ejercicio. Entonces, es importante recordar que en general, cuando uno resuelve un problema, estamos queriendo profundizar nuestro entendimiento sobre algún tema. En este caso, queremos profundizar nuestro entendimiento sobre la estrategia general para resolver problemas desde el punto de vista de la modelación y el uso de las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme y los conceptos fundamentales, que son el movimiento uniforme es el movimiento más simple porque recorre distancias iguales en tiempos iguales. Es una gráfica posición contra tiempo. Vamos a ver que los puntos representan posición y tiempo, y si nosotros tenemos un movimiento uniforme, estos puntos van a poderse unir a través de una recta con una cierta pendiente, y esta pendiente no es otra cosa que la división entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo, lo cual es la velocidad media. Y en una gráfica velocidad contra tiempo, dado que tiene una rapidez velocidad constante, entonces el movimiento va a estar representando por una línea recta horizontal. Entonces aquí reconocemos justamente movimientos uniformes. Aquí tenemos justamente una línea recta, aquí tenemos una línea recta, y aquí es interesante pensar qué es lo que está sucediendo. Pero eso lo vamos a hacer justamente en la parte de la visualización. Primero, para tratar de simplificar e idealizar, pues estamos justamente considerando que vamos a considerar un automóvil primero como una partícula puntual, es decir, con una posición definida para cada lectura de cronómetro, y vamos a considerar que tiene un movimiento con rapidez constante perfecto. Es importante escribir nuestras simplificaciones e idealizaciones como parte del problema. Ahora vamos a utilizar
una visualización. De hecho, la gráfica posición contra tiempo ya es una visualización, pero podemos utilizar el hecho de que dada la gráfica nosotros podemos recuperar la información del movimiento para poder analizar qué es lo que está sucediendo. Entonces, podemos, como una primera aproximación, tomar puntos de tal manera que estén en instantes de tiempo de 1 segundo. Y vamos a hacernos la pregunta de, dado el intervalo de tiempo de 1 segundo, recuerden que empezamos justamente donde está representado el punto 00, que les recuerdo que en este caso representa que en 0 segundos se encuentra en la posición 0 metros. 1 segundo después va a estar en la posición 1 segundo y la posición va a ser menos 2 metros. Entonces, esto visualmente lo podemos representar con que de este punto tenemos nosotros un incremento en el tiempo, ¿no? Una variación en el tiempo de 1 segundo. Y para llegar al otro punto de la gráfica necesitamos tener un cambio, en este caso de posición, de una distancia de 2 metros, pero recuerden que aquí está yendo hacia los negativos, por lo tanto el desplazamiento va a ser menos 2 metros. Si dan cuenta, ahorita no he hecho ningún tipo de cuentas y podría no hacerlas siempre y cuando yo entienda el significado de los diferentes parámetros que estoy utilizando. Y aquí me doy cuenta, y esto es parte de porque es un movimiento uniforme con rapidez constante, que durante los primeros 2 segundos este coche recorre menos 2 metros cada segundo hasta llegar a la posición de menos 4 metros. Si se dan cuenta, de alguna manera aquí estoy recuperando la información de mi diagrama de movimiento. Entonces, en el eje de vertical, en este caso, de las posiciones, pues puedo recuperar esta información. Entonces, aquí estaría el coche. Entonces, ahora voy a representar un puntito más grande. Este sí representa el coche. 1 segundo después, el coche va a estar aquí. Y otro segundo después, el coche va a estar aquí. ¿De acuerdo? Entonces, vean que aquí es diferente este punto que representa el automóvil que los puntos en la gráfica que representan las coordenadas de instante de tiempo y lectura de cronómetro. Entonces, les invito a que, y aquí, como hemos visto con anterioridad, pues aquí me da la información de la velocidad media, ¿no? Entonces, lo pongo con un color verde. Y aquí recupero qué es lo que está pasando con el movimiento. Entonces, lo que tenemos es 3 movimientos. Uno, lo que pasa de 0 a 2 segundos, algo que pasa de 2 a 4 segundos y lo que pasa de 4 a 6 segundos. Entonces, te invito a que hagas esta manera de representar el movimiento. Estaremos justamente utilizando la visualización, usando diferentes representaciones para saber qué es lo que pasa en el movimiento y que escribas tu descripción verbal. Te doy ese tiempo. Entonces, espero que hayan observado que el movimiento primero se mueve hacia los negativos. De 0 a 2 segundos tenemos que justamente decir cuál es donde se está moviendo. Entonces se mueve 2 metros cada segundo durante 2 segundos hacia los negativos. Por eso su desplazamiento es menos 2 metros.
Con esto también ya podemos saber el valor de la velocidad media. La posición inicial es 0 metros en 0 segundos y va a llegar hasta la posición menos 4 metros. De 2 a 4 se va a quedar ahí sin moverse en la posición de menos 4 metros. Y en el tiempo a partir de los 4 segundos se va a mover cada segundo más 5 metros, es decir, va a recorrer una distancia de 5 metros cada segundo durante 2 segundos. Y va a llegar a la posición menos 6 metros. Con esto tenemos un análisis que de alguna manera mezcla la resolución del problema, porque estamos analizando qué es lo que está pasando, con la visualización. Y esto es normal, porque visualizar es pensar gráficamente. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es aprovechar que aquí en el fondo, lo que yo tengo ya mi diagrama de movimiento, pero recuerden que es un movimiento de un coche que está vertical, perdón, que lo más, digamos, sensato es considerarlo como si estuviera en un movimiento horizontal. Entonces es lo que nosotros vamos a representar ahorita, para que lo único que hacemos es esto que vemos aquí, que representa el diagrama de movimiento, pues yo lo pongo de manera horizontal. Y aquí tengo mi diagrama de movimiento, que recuerden que como son en 3 partes, lo estoy poniendo en 3 diferentes filas, ¿no? Entonces, aquí primero son los vectores velocidad que se están moviendo 2 metros hacia la derecha. Aquí estoy poniendo que aquí se queda durante 2 segundos y luego se va a mover 5 metros cada segundo a la izquierda. Entonces, ahora, a partir de esta información, nosotros podemos resolver el problema representando las gráficas velocidad contra tiempo. Tenemos que recordar que son rectas horizontales y que en este caso, y es muy importante, es muy interesante, la velocidad media, le podemos quitar la etiqueta de media, porque como no cambia, entonces podemos tener una información que me da la velocidad en cada instante de tiempo, que no cambia aquí, no cambia aquí y no cambia acá. Entonces, por favor, te invito a que realices este ejercicio. Una vez que ya tenemos descrito el movimiento visualizado usando diferentes representaciones, ahora sí vamos a trabajar para hacer las gráficas de velocidad contra tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que recordar? Que para pasar de esta gráfica posición contra tiempo a esta gráfica velocidad contra tiempo, lo que yo necesito es hacer el cálculo de la velocidad media, que no es otra cosa que el cálculo de la pendiente. Entonces, nunca está de más poner, recordar lo que yo tengo que hacer y justamente poner enunciados donde coloque exactamente lo que yo estoy haciendo. Entonces, primero son 3 diferentes movimientos. Entonces, aquí voy a tener velocidad en X. Le voy a poner 1, que es en esta parte. Pues es simplemente el desplazamiento entre el intervalo de tiempo, por lo cual esto es igual a posición final menos posición inicial entre tiempo final y tiempo inicial. Y yo tengo que elegir entonces 2 de estos puntos de la gráfica, ojo, que justamente me dan estos valores de posición final, posición y tiempo final, para yo poder hacer mis cálculos. Entonces, pues me conviene tomar el primer punto, que es 0, 0, y
voy a tomar el siguiente punto, el cual me dice que aquí lo voy a tratar de visualizar mejor. Que en un segundo la posición es -2. Entonces voy a poner justamente posición final es -2 menos la posición inicial. Entonces le pongo el menos y le pongo el 0. Recordar que siempre es bueno ponerle las unidades para saber qué unidades voy a tener. Y aquí pues va a ser el intervalo de tiempo final es 1 segundo menos el tiempo inicial, que es 0 segundos. Entonces aquí el resultado es -2 metros menos 0 metros es -2 metros, cosa que yo sabía al hacer este análisis, y también que este cambio de posición tiene lugar entre un segundo. Y por lo tanto, el resultado es -2 metros sobre segundo. Y no es un resultado nuevo. Sabemos que la velocidad me dice cuánta distancia recorre por intervalo de tiempo, que es recorre 2 metros cada segundo, y el signo menos me está indicando que va hacia los negativos. Entonces, por favor, les pido que hagan el cálculo de la velocidad en esta parte y en esta parte, y que ustedes grafiquen entonces la velocidad en X con respecto al tiempo, considerando que va a haber un cambio abrupto en 2 y 4 segundos. Y aquí están ya los cálculos restantes. ¿Cuál es la pendiente de una recta horizontal? Pues lo que tenemos es que si hiciéramos el cálculo, como la posición es la misma, la posición final y la posición inicial sería 0. Entonces la pendiente es 0, por lo tanto la velocidad es 0, lo cual era esperado ya que habíamos dicho que no se mueve. Y finalmente la velocidad en la posición, la velocidad en X de 3, lo podemos hacer el cálculo. Y fíjense que aquí yo he elegido dos puntos, pero esta vez elegí el punto inicial y el punto final. No elegí los puntos que corresponderían a un intervalo de tiempo de un segundo. Entonces, calculo en este punto posición final 6 metros menos la posición inicial de este punto es -4 metros. Entonces, mucho cuidado con los menos porque es un menos 4 metros. Entonces, es importante poner el paréntesis para que no se confunda. Y en la posición final, el tiempo final es 4 segundos. Y aquí el tiempo, perdón, es 6 segundos. Aquí me equivoqué. 6 menos 4. Pero el resultado es el mismo. Porque tenemos que en el fondo es un intervalo de tiempo de 2 segundos. Entonces es 6 segundos menos 4 segundos es igual a 2 segundos. Entonces fíjense que de alguna manera lo que yo estoy calculando es ahora este intervalo de tiempo de 2 segundos y este desplazamiento de 10 metros. Pero cuando yo hago la división, la razón siempre va a ser cómo está relacionada la cantidad de arriba por la unidad de abajo. Entonces el resultado es más 5 metros sobre segundo, que me dice que se está recorriendo un desplazamiento de más 5 metros cada segundo. Entonces es lo mismo que yo hubiera elegido, que hubiera hecho solamente los puntos intermedios. Ahora, por favor, entonces tenemos que hacer la gráfica velocidad contra tiempo. Finalmente, podemos resolver el problema, es decir, describir con una gráfica velocidad en X contra tiempo, y sabemos que tenemos que separar el movimiento, lo que pasa de 0 a 2 segundos. Ya calculamos que la velocidad en X1 es -2 metros sobre segundo. Esto tiene que ver porque primero va hacia la izquierda.
Y entonces la gráfica es una línea recta horizontal que básicamente me está diciendo que para cualquier tiempo entre 0 y 2, la velocidad es la misma, menos 2 metros sobre segundo. Luego, como les decía, abruptamente cambia y por eso tengo que poner una línea punteada y la velocidad se vuelve 0 metros sobre segundo de 0 a 2 segundos. Aquí, si se dan cuenta, tuve la precaución de hacer la gráfica abajo de la de posición contratiempo un poquito para que se viera que simultáneamente pues podemos tener la información de la posición y la información de la velocidad. Y finalmente, en 4 segundos, cambia nuevamente la velocidad abruptamente y tenemos una velocidad de 5 metros sobre segundo con el sentido positivo durante 2 segundos. Recordemos que es muy importante ahora entender que todas estas cifras tienen cierto significado. Entonces, que la velocidad en X valga menos 2 metros sobre segundo significa que el objeto se mueve 2 metros cada segundo hacia la izquierda, como lo estamos viendo aquí. Durante los siguientes 2 segundos la velocidad es 0, por eso se queda aquí. Y finalmente en la tercera etapa va a aumentar su rapidez va a tener, rapidez constante y va a estar recorriendo 5 metros cada segundo en dirección hacia la derecha. Hay que decir que, bueno, estos son movimientos que consideramos ideales, entonces por eso puede suceder estos cambios abruptos instantáneamente, ¿no? En la realidad, pues no podría ser un cambio abrupto, pasaría aquí por un cambio de velocidad más suave. Espero que les haya servido. Hasta luego.